Ok. Eh, Terminamos la semana pasada lo que es estadística, vimos un poco lo que era pruebas cualitativas, pruebas cuantitativas, y ahora ya estamos prácticamente por terminar la parte del capítulo 4. Esto ya les he explicado a ustedes en qué consiste, pero vamos a revisar un poco acerca de los medios de recolección de información, ¿ya? ¿Y por qué? La mayoría de ustedes van a usar herramientas o van a usar fichas de recolección de datos o van a tener que crear su propia herramienta eh, para poder recopilar la información. Entonces, cuando nosotros tengamos que ejecutar nuestro trabajo, necesitamos un plan de procedimientos que nos permita a nosotros recopilar toda la data o todos los datos, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la fuente de datos? Mejor dicho, ¿quién nos va a dar la lista o de dónde vamos a sacar la lista de sujetos? Dos, tenemos que preguntarnos dónde se encuentra esta fuente de datos. ¿Se encuentra en epidemiología? ¿Se encuentra, no sé, en la universidad, si es en el caso de estudiantes? ¿Cuál es el método de recolección? Mejor dicho, ¿qué variables vamos a medir? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? ¿Qué variables cómo vamos a operacionalizar estas variables? Se supone que ustedes ya hicieron esta parte. ¿Con qué muestra? Se supone que ustedes también ya calcularon la muestra. ¿Y con qué recursos? Acá ustedes van a escribir cuántas personas van a recopilar, en qué horarios van a recopilar, en qué fechas van a recopilar la información. Entonces, la idea de esta parte es que ustedes plasmen prácticamente todo el procedimiento de ejecución del estudio, ya que esto ya les he mencionado a ustedes de forma adelantada para que lo puedan completar para la PC2. ¿Ya? Ok, entonces, eh, ¿qué implica recolectar datos? Tenemos que medir, ¿ya? ¿Y qué significa medir? Significa que vamos a transformar una variable a un número, ¿ya? O vamos a transformar una característica a un número o a un evento. Por ejemplo, en el caso del sexo, yo puedo decir hombre, puede ser 0, mujer 1. En el caso de educación, nivel educativo primario puede ser 0, nivel educativo secundario puede ser 1 y superior 3. Entonces, yo ya estoy asignando un número o un valor a una característica, ¿ya? Si ustedes tienen depresión, por ejemplo, y van a usar alguna herramienta y la herramienta tiene 30 puntos y a partir de 20 puntos es que tiene depresión, entonces, por lo tanto, según mi herramienta, a partir de 20 significa depresión, ¿ya? Ok, entonces, pero como se han dado cuenta ustedes, yo puedo mentir en la herramienta, ¿cierto? Puedo tener depresión y puedo simplemente no colocarlo. O puedo, fingir que tengo depresión. Entonces, pueden ocurrir cualquiera de estos dos escenarios. Y es por esos escenarios que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro instrumento tiene que tener algunas características. Y esas características son que tiene que ser confiable, que tiene que ser válido y tiene que ser objetivo. Entonces, confiabilidad no es otra cosa más que repetición. Acá les voy ya. Ustedes entiendan confiabilidad con repetición. ¿Qué significa repetición? Que si yo tomo el mismo instrumento varias veces, voy a obtener el mismo resultado. A ver, ¿qué pasa si a ustedes les tomo un test de depresión? Y cuando les tomo el test de depresión, esta semana a ustedes les encuentro 40% de depresión. 40% de ustedes tiene depresión. ¿Qué pasa si les vuelvo a tomar el instrumento de aquí a una semana? Imagínense, la próxima, en la semana 13, y ya no encuentro 40, sino encuentro 55. Y lo vuelvo a tomar en la semana 13, en la semana 14, que ya estamos por acabar el curso, y la depresión cae al 20%. Entonces, la pregunta es, ¿estos cambios son propios de la variable o son propios del instrumento? Entonces, cuando estos cambios
dependen del instrumento, yo voy a decir que mi instrumento carece de confiabilidad. Mejor dicho, es muy variable, ¿ya? Cambia sus resultados no se pueden repetir, no son confiables. Lo mismo pasa cuando ustedes, por ejemplo, imagínense se compran un glucómetro no sé, un glucómetro chino, y la primera vez que se mide la glucosa le sale 120, la segunda vez que se mide la glucosa le sale 70, la tercera vez le sale 90 y así. Entonces, ¿qué significa? Que este glucómetro no tiene confiabilidad. ¿Y por qué no tiene confiabilidad? Porque nos da medidas diferentes, con valores muy diferentes, este, en cada medición. ¿Ya? Eso es confiabilidad. Ahora, validez va hacia el concepto de que estamos midiendo lo que realmente debe medir. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy utilizando una herramienta para medir depresión, pero me confundo y en vez de utilizar la herramienta de depresión, estoy utilizando la herramienta de ansiedad? Entonces, yo estoy reportando que el 60% de los estudiantes tiene depresión, cuando en realidad lo que está midiendo la herramienta es ansiedad y no depresión. Entonces, estoy utilizando una herramienta que no es válida, ¿ya? ¿O qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo utilizo un instrumento que no está validado o que no tiene ningún tipo de seriedad, por decirlo así? A ver, a alguien de alguna universidad del Perú se le ocurrió crear un instrumento, no lo ha validado, simplemente lo ha ejecutado y con ese instrumento reporta que el 80% de los estudiantes de medicina tienen problemas para dormir. Entonces, ¿qué pasa si ese instrumento está mal hecho? Está reportando un valor que simplemente no corresponde. Probablemente los alumnos que tengan problemas para dormir no sean mayores no sean mayores al 20 o 30%, pero este estudio está reportando 80%. Entonces, en ese caso yo tengo que preguntarme, ¿el instrumento que utilizó esa persona para reportar esto es válido? Y si no es válido, eh, yo simplemente voy a decir que sus resultados no son válidos tampoco, ¿ya? Entonces, pasa en la realidad también cuando ustedes, por ejemplo, compran, imagínense, compran también un glucómetro chino, y este glucómetro les dice que ustedes están con glucosa normal, pero su glucosa, ustedes saben que son diabéticos y que su glucosa está volando. Entonces, imagínense, ustedes han comido 3 postres en el desayuno, en el almuerzo, se miden la glucosa y estas tiras reactivas o este glucómetro les dice que su glucosa está en 75. Entonces usted dice, mi glucosa está baja, voy a seguir comiendo. Siguen comiendo y su glucosa ahora les aparece en 70. Entonces ustedes siguen pensando que la glucosa sigue baja y por lo tanto siguen comiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este instrumento no mide lo que debería medir. ¿Ya? Ok. Y finalmente, la objetividad depende principalmente del investigador. Es sobre todo cuando ustedes hacen entrevistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que van a evaluar la raza de las personas que encuentran? Entonces, les doy 5 opciones o 7 opciones de raza y, por ejemplo, no falta por ahí uno que va a entrevistar personas y va a marcar que esta persona tiene raza blanca, cuando en realidad de repente es mestizo. O de repente va a marcar que esta persona es indígena, cuando en realidad tiene raza mestiza. Entonces, estas cualidades son bastante subjetivas, o sea, depende de mi percepción. ¿A qué le llamo yo una persona de raza mestiza, una persona de raza indígena, o etcétera? ¿Ya? Lo otro también puede ser las ecografías. Ustedes saben que las ecografías son operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una ecografía y en mi ecografía, para mí, esta persona eh, tiene coledocolitiasis, va a venir otra persona probablemente y va a decir, no, no tiene coledocolitiasis porque es un cálculo que simplemente está en la vesícula.
y que parece que refracciona con la imagen. Va a venir otra persona y va a decir, no, yo no veo nada, ni uno ni otro. Entonces, como se dan cuenta, los hallazgos ecográficos son principalmente operador dependiente. De ahí que cuando ustedes quieren hacerse una ecografía, no van a cualquier persona a hacerse una ecografía, van a una persona que al menos tenga algún tipo de experiencia o algún laboratorio o algún centro médico que tenga experiencia haciendo ecografía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a diferencia de hacerse una glucosa que se la pueden hacer en cualquier lugar, hacerse una ecografía tiene que ser con alguien que tenga algún tipo de expertise o especialista en esa área, ¿cierto? Porque este tipo de instrumentos son operador dependiente. ¿Ya? Entonces, solamente para que ustedes recuerden que la objetividad principalmente es la influencia del investigador. O si ustedes quieren hacer un estudio de lecturas de placas radiológicas o lecturas de ecografías, tienen que tener en cuenta que puede haber problemas de objetividad. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos principalmente para la recolección de datos. Primero tenemos que mirar nuestra tabla de variables, reevaluarlas y ver cómo las vamos a evaluar. ¿Ya? Nosotros ya hicimos la definición operacional de cada variable, ¿cierto? Ya determinamos eh, quiénes y cuándo van a ser medidos, ¿ya? Y esto ya lo vimos nosotros en la muestra, ¿cierto? En la población, en los criterios de inclusión, en los criterios de exclusión. Y también acá tenemos que preguntarnos qué tipo de pregunta voy a plantear. A ver, imagínense ustedes que tienen que darle una ficha de recolección de datos o dar una encuesta a una persona y ustedes tienen que preguntarle su nivel socioeconómico. Ustedes no le pueden preguntar qué nivel socioeconómico tiene usted a una persona, puesto que lo que nosotros entendemos por leve, moderado, perdón, como bajo, medio y alto, la persona no lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerles preguntas indirectas. Entonces, para nosotros el nivel socioeconómico va a implicar la sumatoria, por ejemplo, de cómo es su vivienda, sumado a la estabilidad laboral, sumado a el ingreso económico mensual. Entonces, con esos tres datos nosotros podríamos calcular el nivel socioeconómico, ¿ya? Ahora, para esto yo les decía que habitualmente lo que hacemos es revisar otros antecedentes. Y por eso es importante revisar los antecedentes, porque es aquí donde ustedes se dan cuenta cómo han analizado otras personas estas variables. Entonces, muchas veces nosotros podemos utilizar la misma forma, porque acuérdense que ustedes van a tener que discutir las variables. Y cuando ustedes tengan que discutir sus resultados, van a tener que usar el mismo método que, que utilizó el otro autor. Entonces, por lo tanto, nuestros resultados hasta cierto punto tienen que parecerse o tienen que ser equivalentes, ¿ya? Sobre todo en cómo fueron medidos. Luego tengo que identificar cuáles son los dominios de la variable que voy a medir. Por ejemplo, como les decía, el nivel socioeconómico tiene dos o tres dominios, que puede ser el ingreso económico mensual, el tipo de vivienda, y la presencia de un trabajo permanente, un trabajo, eh, la estabilidad laboral. Entonces, para mí, esta variable tiene tres dominios. Entonces, yo con esos tres dominios voy a construir mi instrumento. Entonces, la mayoría de ustedes lo que han hecho es buscar instrumentos de recolección de datos que ya existen o que ya están en alguna base de datos o en algún artículo. Pero lo que tenemos que hacer en algunos casos es construir nuestro propio instrumento. Pero para construir nuestro propio instrumento, lo primero que tengo que hacer es establecer dominios. ¿Cuáles son los dominios o cuáles son los componentes de la variable que yo voy a estudiar? Y luego de esos componentes yo tengo que construir el instrumento. ¿Qué quiere decir? Voy a generar las categorías y determinar los códigos y los niveles de medición. Imagínense que estoy creando una nueva herramienta para medir la satisfacción de los pacientes que van a consulta. Entonces,
Tengo que primero ponerme a pensar, ¿qué significa que un paciente esté satisfecho para la consulta? Puede ser que signifique que lo atiendan bien. ¿Y qué significa que lo atiendan bien? Que le expliquen, que se tomen el tiempo para examinarlo, que se tomen tiempo para darle las indicaciones, que las indicaciones vengan bien escritas, y que el paciente, y que el médico se tome el tiempo necesario para la consulta. Entonces, yo estoy evaluando todos estos componentes. Entonces, cuando yo ya tenga todos estos componentes o categorías, lo que finalmente voy a hacer es darle un nivel de medición. Puede ser leve, moderado, severo, o puede ser puntos, o puede ser una escala de Likert. La escala de Likert, ustedes recuerdan que tenía 5 o 4 niveles, y esos niveles iban siempre, la mayoría de veces de forma impar, desde muy intenso hasta menos intenso. Y finalmente lo que yo tengo que hacer es siempre una prueba piloto. ¿En qué consiste la prueba piloto? Yo una vez que generé mi instrumento, lo que tengo que hacer es acercarme a 2 o 3 personas y de repente hacerles esa encuesta. ¿Y para qué me sirve hacer una prueba piloto? Porque finalmente voy a encontrar si es que mi herramienta es pertinente o es eficaz. Ahora, ¿qué pasa si de repente tiene errores ortográficos? Ahí me voy a dar cuenta. ¿O qué pasa si y al momento de ejecutarlo la persona me hace muchas preguntas o no contesta algún componente? ¿Qué significa que yo tengo que modificar ese componente? Entonces, finalmente hago mi versión final, entreno a la persona que va a utilizarlo, ¿ya? Y por último, tengo que pedir la autorización para la aplicación del instrumento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que si es que en el caso ustedes van a utilizarlo en la universidad, tienen que tener aprobación del comité de ética antes de que puedan usarlo finalmente. Entonces, por ejemplo, vamos ustedes se han dado cuenta que en tesis lo que hacemos es transformar una variable a datos. Por ejemplo, yo quiero evaluar síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, para poderlo estudiar, tengo que transformarlo a datos. Y estos serían los datos que yo voy a estudiar. Mejor dicho, yo sé que el síndrome metabólico tiene estos componentes: obesidad abdominal, triglicéridos, HDL, la presión arterial y la resistencia a la glucosa o la glucosa en ayunas. Tiene esos 5 componentes. Lo que yo tengo que hacer ahora es transformar esos componentes a números o transformarlo a categorías. Por ejemplo, acá he transformado la obesidad en números, ¿cierto? Mi indicador de la obesidad va a ser principalmente el perímetro de la cintura, y yo estoy transformando la obesidad. Para mí, obesidad es que alguien tenga un perímetro abdominal más de 104. También puede ser que yo coloque, en vez de esto, que el indicador sea el índice de masa corporal o la obesidad por índice de masa corporal, y yo finalmente tenga acá más de 25, perdón, más de 30 es obesidad. También puede ser eso. ¿Ya? Pero lo que ustedes tienen que darse cuenta es que finalmente yo me quedo acá con 2 categorías, categoría 1 y categoría 2. Igual, también triglicéridos pueden ser números, ¿cierto? Porque los triglicéridos pueden ser infinitos. Pero finalmente para fines del trabajo, yo convierto esta variable en 2 categorías: menos o igual a 150 y más de 150. Entonces sería 1 y 2 también. Igual con el HDL, yo convierto esto en 2 categorías, que sería menos de 40 para mujeres, sería 1 y 2, y para hombres también menos de 50 y más de 50, que sería 1 y 2. Lo mismo con presión arterial, 1 y 2. La presión arterial por lo general es mucho más difícil, porque se tiene que evaluar en 2 subcomponentes, que vendría a ser la sistólica y la diastólica, y en cada una de ellas tendría que tener su propio puntaje. Pero ¿qué es lo que hacemos para simplificar las cosas? Convertimos esto a presión arterial media, por ejemplo. Y con presión arterial media, que ustedes saben,
que es la presión arterial sistólica más dos veces la diastólica entre tres. Entonces, con eso yo ya más o menos puedo dar una aproximación de cómo está la presión arterial. E igual con la glucemia, que ustedes también ya recuerdan. Entonces, una vez que nosotros hemos otorgado a cada variable sus dimensiones y los ítems que vamos a estudiar o los indicadores que vamos a estudiar dentro de cada dimensión, lo que nosotros lo siguiente que vamos a hacer es codificarle, que lo que les estaba diciendo. A cada una de las variables le vamos a dar un código, porque estos códigos nos van a permitir a nosotros luego hacer comparaciones o hacer estudios estadísticos. Acuérdense que los software estadísticos no evalúan palabras, evalúan códigos. Entonces yo digo acá, uno es igual a 2 o cero es igual, o 0 es diferente a uno, cosas así. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es asignar un símbolo a cada uno de los ítems y un nivel de medición. Finalmente, ustedes recuerdan que hicimos tipos de variables, ¿cierto? Y ustedes deben recordar que cada vez que nosotros estamos generando una pregunta en una encuesta o en una ficha de recolección de datos, esta tiene que tener un tipo de escala, porque de acuerdo al tipo de escala, ustedes van a tener un diferente análisis estadístico, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, teníamos nominal y ordinal que usábamos, ¿se acuerdan ustedes qué prueba estadística usamos? Categorías. Para categorías, variables cualitativas, ¿qué usamos? A ver, chicos, ¿qué se usa acá y qué se usa acá? Doctor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Cuando, ¿Qué tipo de prueba estadística se usa para variables categóricas? O sea, estas variables, las de arriba. ya, para nominal, ¿no? Estadísticas, tendréis, ¿Qué tipo de variables, qué tipo de análisis estadístico se realiza? A ver, chicos, eh, estamos hablando un montón. medi- ya, análisis estadístico. Bueno, estadística descriptiva, pero dentro de ello, lo que es, Para prueba de hipótesis, allá, no. Eh, estadística, no me acuerdo. Estadística, mm, te destruí. A ver, a ver, chicos, ¿alguna idea? pues, pruebas estadísticas. Te destruí, pues, ¿eh? No. A ver, les dije que cuando son variables cualitativas usamos principalmente chi cuadrado y test exacto de Fisher. Y cuando tenemos pruebas, variables numéricas, o sea, escalas de intervalo o escalas de razón, en las escalas de razón siempre vamos a utilizar una prueba cuantitativa y lo primero que tenemos que hacer es determinar si es que tiene distribución normal o no. Pero en las escalas de intervalo, como ustedes se dan cuenta, son muy estrictas, ¿cierto? Tienen categorías o tienen límites, entonces por lo tanto no tiene distribución normal. Y cuando tenemos una escala de intervalo, vamos a usar lo que les decía, pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas acá y pruebas paramétricas acá. Entonces, para escalas de intervalo, lo que vamos a utilizar puede ser la Udemann-Whitney, mientras que para escalas de razón pueden ser paramétricas, que puede ser el t-Student o no paramétricas. ¿Quién va a determinar eso? La normalidad. Si es que tiene una distribución normal, vamos a usar eh, T-Student o Udemy Whitney. Estos tienen que memorizárselo o saberlo o saberlo al pie de la letra, ¿ya? Porque esto les va a venir, no hay de otra. Esto les va a venir en el examen. Entonces, en el examen yo les voy a preguntar, por ejemplo,
tenemos tal variable y tenemos tal hipótesis. ¿Qué prueba estadística deberíamos usar? Ustedes tienen que conocer todas las opciones, ya sea chi cuadrado, t de student, eh, en este caso Udeman-Whitney, si es que son pareados o no son pareados. Si es que son pareados, tendríamos que usar McNemar, y si son pareados acá, usamos t de student pareado, o si es que es paramétrica, tendríamos que usar la de prueba de Wilcoxon. Ya, entonces, tenemos varias opciones cuando hacemos análisis estadístico, perdón, cuando hacemos nuestro proyecto de investigación. Entonces, estas son las técnicas que ustedes tienen que plantear cuando hacen su trabajo. Ustedes tienen que decirme, finalmente, voy a hacer un análisis de documentos, voy a observar a un sujeto, voy a hacer entrevistas o voy a hacer encuestas. Por ejemplo, si yo voy a revisar historias clínicas, mi técnica de recolección de datos, ¿cómo se va a llamar? Análisis documental. Entonces, en alguna parte yo tengo que colocar que se va a revisar historias clínicas, entre paréntesis, análisis documental. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy observando, por ejemplo, cómo llegan los pacientes a la consulta, o cómo se comportan los niños en el colegio? Esto es una técnica de observación. Si yo estoy trabajando con ratas, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Observar. ¿Ya? Entonces, esa es otra técnica de recolección de datos, observación. Entrevistas se caracterizan principalmente por interacción entre el entrevistador o la persona que ejecuta el instrumento y el sujeto de investigación. Mientras que las encuestas pueden ser masivas, pueden ser directas, o sea, persona por persona, pero la interacción entre el sujeto de investigación y el entrevistador es mínima. O sea, si ustedes hacen preguntas directamente a una persona, eso es una entrevista. Si ustedes, en cambio, le dan el instrumento simplemente para que llenen o le leen el instrumento a la persona y van marcando, esto es una encuesta, ¿ya? Es por la interacción principalmente que hay entre el investigador y con la herramienta del estudio y el sujeto de investigación. Entonces, esto ya les había mencionado que el análisis documental, que es principalmente revisar historias clínicas, revisar libros, revisar bases de datos libres, revisar este, fichas de recolección. Esto por lo general no utiliza o no posee ningún instrumento de medición. Ojo, ya, no, acá no se utiliza instrumentos de medición. ¿Qué se usa principalmente entonces? Se usan fichas, ¿ya? El análisis documental se basa principalmente con fichas de recolección de datos. De ahí que en el análisis documental, como les dije, no necesita validación. Solamente y eso lo estamos discutiendo inclusive con los profesores de tesis 2, porque muchos de ellos les van a pedir, sí, pero necesito que te firme tu docente. Eso sí podemos hacer, podemos firmarles que la ficha de recolección de datos está bien, ¿ya? Entonces, pero el problema es que acuérdense que la ficha de recolección de datos no posee o no necesita la validación de un instrumento. Por otro lado, tenemos la observación. La observación, como les dije, yo puedo medir, puedo observar, puedo mirar, puedo determinar, por ejemplo, puedo irme a una clase de ustedes y medirles a todos el perímetro abdominal. Eso es observación, ya porque les estoy pesando, los estoy midiendo. Y para eso voy a utilizar, y pueden ser instrumentos mecánicos, como que también puedo usar alguna escala o algún inventario o algún cuestionario. También puede ser. ¿Ya? ¿Y por qué yo puedo tomarles un examen, por ejemplo? Ese examen también es una observación, porque estoy midiendo sus conocimientos, ¿ya? Luego tengo la entrevista, que la entrevista principalmente es cualitativa, donde acá el instrumento, como les dije, principalmente es el evaluador. El evaluador o el entrevistador pasa mucho tiempo con el sujeto de estudio y las preguntas tienden a ser abiertas. Ya, las preguntas tienden a ser abiertas. Yo no le pregunto directamente ni le leo la encuesta a la persona,
sino en este caso lo que yo hago es principalmente como una conversación, como si fuera una consulta médica, ¿ya? Y por otro lado tenemos la encuesta, que sí es una técnica cuantitativa, y acá lo que ustedes deben recordar es que el contacto que se realiza con el sujeto es mínimo y se realiza por lo general mediante el instrumento. O sea, yo le doy simplemente a las personas el instrumento y las personas lo van llenando. Entonces mi contacto con ellos es mínimo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto, de la encuesta? Que tiene menos sesgos. Pero ¿cuál es la desventaja de la encuesta? Es que se ve afectada por la validez y la confiabilidad. Mejor dicho, si imagínense que yo le doy a una persona que habla quechua, una herramienta en castellano, una herramienta en español, pues probablemente la entienda, pero la entienda muy poco. Entonces, yo tengo que garantizar que esa persona entiende la herramienta. ¿O qué pasa si le doy a una persona de Perú una encuesta hecha en Argentina, por ejemplo? El dialecto en Argentina es diferente. Las palabras que usan para definir situaciones o los verbos que usan probablemente sean verbos poco conocidos o verbos diferentes para algunas cosas. Entonces, es por ese motivo que las encuestas tienen que estar validadas localmente. Mejor dicho, en el Perú, si es una encuesta que voy a utilizar en la costa, o tiene que ser al menos español estándar. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a hacer un estudio a la selva o a la sierra? Lo que yo tengo que hacer es adaptación de ese instrumento. ¿Qué quiere decir adaptación? Tengo que leerlo, tengo que de repente llevarlo a un profesor de primaria. ¿Por qué primaria? Porque se supone que le voy a hacer leer y le voy a decir, esto de acá es más o menos el lenguaje que se usa o el idioma que se usa o el dialecto que se usa localmente. Debe decir, no, los niños o las personas tienden a cambiar esta palabra por esta palabra. Entonces, ¿qué significa la adaptación cultural? Que yo tengo que mi instrumento o mi encuesta volverlo asequible a que esa persona lo pueda leer, lo pueda entender en palabras sencillas y palabras propias de su entorno, ¿ya? Ok, chicos, entonces las encuestas tienen principalmente dos tipos y ustedes tienen que colocar encuesta sincrónica o encuesta asincrónica. Asincrónica quiere decir que los pueden llenar en cualquier momento. Ya, yo lo puedo enviar por correo, lo puedo enviar por WhatsApp o por donde sea. Y la encuesta sincrónica es que a todas las personas las realice en un solo momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les tomo el examen? Ese es un tipo de encuesta sincrónica, porque les estoy midiendo a todos al mismo momento. ¿O qué pasa si ustedes se van físicamente a las aulas y les toman la encuesta a todos los que están en clase? Entonces, ese es un tipo de encuesta sincrónica, ¿ya? Los cuestionarios, es un conjunto de preguntas en relación a una variable y esto principalmente se diferencia de otros tipos porque acá en este caso nosotros tenemos que primero elaborar cuál va a ser el contenido de cada una de las preguntas que van a conformar finalmente el cuestionario. Entonces, acuérdense que el cuestionario por lo general es una forma indirecta o de llegar a una variable. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero establecer, por ejemplo, las actitudes frente a la vacuna del VPH? Entonces, en este caso, yo estoy utilizando, como ustedes ven acá, una encuesta sincrónica, de repente, porque voy a ir y mientras ustedes están en clase, les voy a tomar a todos y voy a utilizar un cuestionario, una encuesta utilizando un cuestionario. Este cuestionario de actitudes, les estoy haciendo 10 preguntas y estas 10 preguntas, por ejemplo, ya las he predeterminado a que van a evaluar principalmente mediante puntajes, este, eh, mediante puntajes, qué tanto están a favor o qué tanto están en contra de vacunarse contra el VPH. Entonces, no les pregunto directamente, ¿ustedes están a favor o ustedes están en contra? No. Lo que yo hago es
hacer varias preguntas, como por ejemplo puede ser, si tuvieran la posibilidad de vacunarse ustedes, ¿lo harían? O otra pregunta podría ser, si es que ustedes tuvieran hijos menores de 20 años, ¿los someterían a una vacuna? Entonces, de esa forma, yo estoy creándome una idea de cómo es la actitud de la persona frente a la vacuna, ¿ya? No es hacerle una sola pregunta y listo, se acabó, ¿ya? Entonces, para eso es el cuestionario, para abordar indirectamente un concepto. Entonces, en los cuestionarios por lo general vamos a usar preguntas cerradas, ¿ya? Que pueden ser preguntas dicotómicas como las que ustedes ven acá, o preguntas de opción múltiple, o preguntas multirespuesta, o preguntas con jerarquía, o preguntas con escalas de medición, ¿ya? Entonces, ustedes tienen acá ejemplos de preguntas cerradas, preguntas multirespuestas y preguntas con puntuación, donde yo le puedo preguntar, por ejemplo, del 1 al 10, qué tan satisfecho está con el curso, o del 1 al 10, qué tan satisfecho está con la vacuna que ha recibido contra el VPH, por ejemplo, ¿no? Y si usted tuviera que recomendarlo a un amigo o algún familiar, ¿con qué probabilidad lo haría? Donde 10 es muy probable y 0 es nada probable. Entonces se dan cuenta que incluso les ponen caritas, y estas caritas principalmente es para mejorar la alfabetización de la persona. O sea, la persona puede, mediante estas caritas o infografías, entender un poco mejor qué es lo que debe marcar. Luego tenemos preguntas abiertas que no son muy comunes. ¿Y por qué no son muy comunes? Porque son más difíciles de analizar. Entonces, cuando yo tengo una pregunta abierta, eh, por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona, ¿cuáles son las razones por las que ha abortado? Entonces, la persona se va a explayar y yo voy a tener que anotar prácticamente todo lo que me diga. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo tengo una pregunta abierta y luego tenga que analizarla, no la voy a poder analizar de forma tan sencilla, sobre todo en métodos cuantitativos. En métodos cualitativos sí se puede, porque simplemente se describe. El participante uno creyó los principales motivos por el aborto fueron tal y tal y tal. El participante 2 primero mencionó esto, luego agregó esto. Ya, eso es un método cualitativo. Pero en medicina, como les dije, no usamos métodos cualitativos. Entonces, en este caso, tendríamos que usar un método cuantitativo y tendríamos que cerrar la pregunta. Por ejemplo, entre los motivos por que una persona aborta, ¿cuáles son? Entonces puedo usar una pregunta multirespuesta y la persona me puede dar dos o tres motivos o un motivo en base a lo que yo les he mencionado. ¿Ya? Entonces, algunas características para las preguntas, como ya les dije, que sean precisas, claras, comprensibles. Y acá tenemos, por ejemplo, en vez de preguntarle a una persona, ¿ha acudido recientemente al hospital? Es mejor que yo le diga en el último trimestre o de repente en el último año o en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces acudió al hospital? Entonces, de esta forma se entiende un poco mejor y evito que la persona se confunda, ¿ya? Por otro lado, como les dije, tiene que el vocabulario ser simple y se debe estar familiarizado con el paciente o con el participante, ¿ya? Si ustedes van a la sierra, voy a tener que utilizar el dialecto de la sierra. Si yo voy a la selva, tengo que ir a hacer esto y utilizar el dialecto de la selva. Acuérdense que los cuestionarios no deben incomodar al encuestado, ni tampoco el encuestado debe sentirse juzgado, ¿ya? Por ejemplo, imagínense ustedes si yo les hago esa pregunta, ¿se consideran ustedes alcohólicos? Obviamente todos van a marcar que no, ¿cierto? Entonces es mejor a que yo le ponga de esta forma. El consumo de bebidas es en promedio en Lima de X botellas por semana. ¿Usted considera que su consumo está por encima o está por debajo de la cifra? Entonces, esta es una forma más o menos retórica de preguntarle a una persona si es que consume mucho alcohol o consume bajo alcohol, ¿ya? Por lo general, las preguntas tienen que abordar un solo aspecto, mejor dicho, un solo aspecto por pregunta. Yo no puedo preguntar más de una cosa
o más de un tópico en una pregunta, porque lo que genero es confusión. Y tampoco debo inducir a la respuesta, o sea, yo no tengo que poner ninguno de mis sentimientos o preferencias en en las preguntas. Por ejemplo, si la OMS ha recomendado el consumo de 5 porciones de frutas al día, ¿cuántas frutas consume usted diariamente? Obviamente la persona me va a decir 5 o 4 o 6. ¿Por qué? Porque ya les estoy mencionando que lo recomendado es esto. ¿Ya? Y otra recomendación es rotar el orden de las categorías de respuestas. ¿Ya? Vamos a ver acá más ejemplos. Luego tenemos, por ejemplo, escalas para medir actitudes. Y acá, como ya hemos hablado un montón de las actitudes, entonces ustedes ya saben que puede ser favorable o desfavorable, o positiva o negativa. Y por lo general, esta va a ir dirigida hacia un objeto, hacia una persona, hacia una actividad, hacia un tratamiento, hacia cualquier cosa. ¿Ya? No se olviden que la actitud es principalmente un indicador de la conducta, ¿ya? Más no de la conducta en sí. Nos indica indirectamente o nos da una idea indirecta de la conducta, más no nos dice finalmente cuál es la conducta en realidad. Ejemplo, si yo quiero evaluar la actitud frente a la actitud de los estudiantes de medicina frente a la vacuna, lo que yo voy a medir es una forma indirecta de la actitud hacia la vacuna, más no voy a medir finalmente cuál es su actitud hacia la vacuna, porque esto es muy difícil o imposible de medir, porque acuérdense ustedes que la persona puede estar muy a favor de la vacuna, pero finalmente no se vacuna, o la persona puede estar muy a favor del aborto, pero cuando llega el momento, no aborta. Entonces, como les dije, pueden medir indirectamente la actitud, pero finalmente no va a medir la conducta, ¿ya? Entonces, acuérdense que las actitudes tienen por lo general direcciones, puede ser positiva o negativa, e intensidad que puede ser alta o baja. Y para esto vamos a tener incluso escalas de Likert, ¿ya? Que acá hay algunos pasos. Ustedes recuerdan que ya hemos hablado un montón de las escalas de Likert. No es un tipo de herramienta, ojo, es simplemente una forma de cómo preguntar. Entonces, la escala de Likert finalmente yo determino una actitud, operacionalizo mi variable, determino cuándo es positiva y cuándo es negativa, le asigno valores a cada ítem, que puede ser de +2 a -2, por ejemplo, determino la escala en la muestra definida y finalmente determino el puntaje final de acuerdo a cada respuesta de cada ítem. Un ejemplo, vamos a ver. Tenemos satisfacción de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital María Auxiliadora. Esta es nuestra variable, satisfacción, ¿ya? Entonces, yo tengo que imaginarme cuáles son los conceptos que incluye la satisfacción. Entonces, tengo que crear los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de satisfacción? Puede ser que los pacientes se consideren satisfechos si es que el servicio es limpio y cómodo, si es que el servicio está adecuadamente señalado y si es que los médicos se encuentran altamente capacitados. Entonces, yo he definido acá mi variable satisfacción con calidad de la instalación o calidad del hospital, otra variable de calidad del hospital y una variable de calidad de atención. Entonces, en este caso, satisfacción de los pacientes atendidos en el servicio, lo estoy definiendo como dos componentes o dos dimensiones relacionadas a las instalaciones y un componente relacionado al médico, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo tengo que construir finalmente, hacer los conceptos que voy a medir. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección? ¿O qué es lo peor que puede pasar? Que las instalaciones no estén limpias. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Que las instalaciones estén limpias. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el servicio no esté señalizado.
¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Que el servicio sí esté señalizado. ¿Cuál es lo peor que puede pasar con respecto a los médicos que no estén capacitados? Y lo mejor que puede pasar es que sí estén capacitados. Entonces, lo que yo establecí acá es cuál es la dirección. Vamos a empezar de menos y nos vamos a dirigir hacia más. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta y mucho cuidado con el líker, porque el líker yo no puedo poner preguntas negativas y luego preguntas positivas, sino que de preferencia tengo que utilizar todos en una sola dirección. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que yo hago es asignar un valor de la escala a cada uno de los ítems para medir su intensidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir, por ejemplo, por lo general con cinco alternativas, donde tenemos el lado muy de acuerdo y el lado negativo. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, el servicio se encontraba, por ejemplo, el servicio se encontraba muy sucio o el servicio se encontraba pobremente señalizado. Acá la persona va a marcar muy de acuerdo, ni de acuerdo en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces yo primero establezco cuál es la posición, mejor dicho, de la variable o la dirección de la variable y luego le pongo las cinco alternativas. Es por ese motivo que si yo voy a preguntar de forma negativa, todas mis preguntas tienen que estar negativas. Porque si yo pongo una negativa y una positiva, por ejemplo, yo pongo el hospital estaba limpio y en la siguiente el hospital no está señalizado, lo que voy a generar es confundir en este caso, a la persona que va a llenar la encuesta. Entonces, ustedes han visto estos tipos de preguntas, ¿no es cierto? Cada vez que han ido a algún encuestador de alguna marca o de algún censo, les ha preguntado esto. Entonces, ¿qué ha utilizado la escala de Likert? Es simplemente una escala, no es una validación, ojo, es un tipo de método para utilizar una pregunta o una escala, ¿ya? Entonces, por cada una de las preguntas que forman el componente satisfacción, que en este caso yo tenía uno, 2 y 3, yo tengo que simplemente utilizar cualquiera de estas opciones, la que mejor se entienda, que podría ser muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, definitivamente sí, completamente verdadero, mucho. Tengo todas estas opciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. O sus equivalentes que serían cualquiera de estos, cualquiera de estas opciones, ¿ya? Simplemente es formas de preguntar. Hay en algunos componentes o en algunas ciudades, por ejemplo, va a ser mucho más entendible que yo les ponga, por ejemplo, esta alternativa que sería mucho, bastante, neutral, un poco o no en absoluto. Que si de repente yo voy a otra ciudad un poco más urbana, puedo utilizar palabras un poco más complejas y no va a haber ningún problema. Finalmente, lo que yo hago con esta escala, realizo un piloto, les tomo antes y después, por ejemplo, o les tomo dos veces la misma encuesta y yo tengo que encontrar los mismos resultados. Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo hacer estos pilotos y finalmente yo obtengo un puntaje final, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tenía tres componentes de la satisfacción y tenía escalas del 1 al 5? ¿Qué quiere decir? Que el máximo componente obtenido era 15, donde 15 significa que la persona odiaba el hospital, mientras que 0 significa que la persona estaba satisfecha. Perdón, 1 significa que la persona, o 3, perdón, 3 significa que la persona estaba satisfecha. Ese es el valor mínimo. Entonces, yo con esto ya he sumado los valores de cada pregunta y obtengo que 3 es el mínimo y 15 es el máximo. Y como se dan cuenta, 15, ¿por qué? Porque todas las preguntas estaban al revés, ¿cierto? Tenían una dirección negativa, mientras que la dirección positiva es tener un valor mínimo, que sería en este caso 3.
Ustedes con esto pueden jugar, pueden darle preguntas en versión positiva y obviamente sería 15 el máximo valor. Y eso sería todo, chicos. Esta es la primera parte del diseño de herramientas, sobre todo para que sepan cómo se utiliza el Licker y cómo es que planteamos los instrumentos. Pero esto lo vamos a hacer un poco más en la práctica. El día de hoy vamos a revisar los instrumentos de recolección de cada uno de ustedes, este, o vamos a ir construyéndolos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la práctica.